Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues enseguida vamos a repasar todo lo que ha dado de sí la segunda sesión de este juicio contra Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo, pero hasta ahora también estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que no está nada claro el tema. No, además, finalmente hay que recordar que el presidente de Estados Unidos decidió ayer aceptar esa tregua de 2 semanas propuesta por los mediadores antes de acabar con Irán, como había prometido, pero es que ya tenemos los primeros puntos de fricción. Teóricamente, Irán había presentado un documento de 10 puntos que Estados Unidos había aceptado como base para iniciar esas negociaciones para una paz definitiva. Esta mañana Donald Trump ya dejó claro que no estaba de acuerdo con al menos uno de esos puntos, concretamente el número 7, que es el que decía que Estados Unidos reconocería el derecho de Irán a enriquecer uranio. Pero es que hace unos minutos la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que es que lo que Estados Unidos había aceptado como punto de partida no es realmente ese documento que se ha filtrado a la prensa y que hoy aparece en todos los medios de comunicación. He estado hablando con el presidente y él dice que esto no es aceptable. Lo que dicen los iraníes en público es diferente de lo que dicen en privado. El presidente, ¿qué es lo que espera? Que el estrecho de Hormuz se reabra de inmediato y con seguridad. Esto es lo que él espera. Y esto es lo que ha transmitido también en privado a las autoridades iraníes. No sé, luego vamos a hablar en el programa con Nicolás Pascual de la Parte, con nuestro diplomático de cabecera, pero la sensación, ya les adelanto, entre todos los expertos es extraña y de una cautela brutal. ¿Por qué? Luego se lo vamos a explicar y les vamos a detallar esos acuerdos. Lo cierto es que Estados Unidos ha presentado una serie de condiciones totalmente lógicas: libertad, respeto por la vida, apertura del estrecho de Hormuz, fin del régimen tiránico de los ayatolás, que no va a aceptar los ayatolás ni de broma, evidentemente. Aquello tendría que convertirse en una democracia y en una democracia justa, nada más lejos de lo que es una dictadura teocrática, asesina y totalmente fundamentalista. Bien, pero es que por el otro lado, Irán ha presentado un listado de puntos donde aparece que el estrecho de Hormuz lo siguen controlando ellos, que van a cobrar $2 millones por cada paso de cada barco, que además de movimientos liberalizadores de los ayatolás y un cuerno, literalmente, que además allí dentro pueden seguir haciendo lo que les dé la gana, incluido efectivamente hasta el enriquecimiento de uranio para prepararnos bombas nucleares para todos. Y dices, pero Dios bendito. Entonces veremos lo que pasa de aquí a 2 semanas o dentro de 2 semanas, porque ya se ha convertido Donald Trump en el señor de los ultimátums. Sí. A lo mejor dentro de 2 semanas vuelve a lanzar otro ultimátum y vuelve a prorrogarlo 2 semanas. Pero lo cierto es que lo que ha presentado Irán y lo que ha presentado Estados Unidos se parece literalmente como un huevo a una castaña. Es imposible cuajar eso. Luego, de todas formas, vamos a repasar punto por punto lo que al menos dice Irán en ese acuerdo, pero es verdad que hay un punto que para Estados Unidos es fundamental, que es la reapertura del estrecho de Hormuz. De hecho, bueno, hoy las bolsas europeas han cerrado con subidas del 5%, el barril de Brent ha caído, bueno, a niveles, o sea, la caída en sí, que ha sido un 16%, no se veía desde hace 35 años. El mercado tiene muchas ganas de tener ganancias. Claro, pero el problema es que tiene ganas de, pero no sé si eso se va a mantener en el tiempo. Claro, si tiene fundamentos, porque hasta ahora, por ejemplo, hay serias dudas sobre esa reapertura del estrecho de Hormuz, porque Irán lo condicionaría a que Israel deje de bombardear el Líbano y Estados Unidos dice que eso no forma parte del acuerdo. En Hormuz ahora mismo parece que el tráfico sigue detenido y tan solo un puñado de embarcaciones aparecen en movimiento en esa web de seguimiento de barcos que podemos ver cualquiera de hecho, en Internet. El estrecho sigue minado. Claro, efectivamente. Hay barcos, pero están parados, o bien frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, en la salida del canal, o bien en el Golfo de Omán, justo a su entrada. Claro, sabedores de que es más que probable que Irán no cumpla sus promesas, el vicepresidente de Estados Unidos... Es que de hecho no ha hecho ni promesas. Claro, bueno... Claro. Para pero cumplirlas primero tendría que lanzarlas. Sí, pero que bueno, que en principio está poniendo sobre la mesa que hay unas cosas, unos puntos que sí admitiría, como por ejemplo esa reapertura del estrecho de Hormuz, sea condicionada o no, y ya estamos viendo que por lo pronto no se está cumpliendo, ¿no? Sí, bueno, pero pues, que es una reapertura cobrando, cosa que no ha ocurrido nunca, 2 millones por paso de barco. O sea, que es que precisamente lo que quiere es garantizar la supervivencia del régimen asesino de los ayatolás y encima con una fuente de financiación adicional que no tenía. Claro, trampas hay muchas y precisamente por eso hoy el vicepresidente de los Estados Unidos ha lanzado esta advertencia. Si los iraníes están dispuestos a trabajar con nosotros de buena fe, creo que podemos llegar a un acuerdo. Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar evitar que se lleve a cabo incluso la frágil tregua que nos hemos establecido, van a descubrir que con el presidente de los Estados Unidos no se juega. Él es impaciente, está impaciente por lograr progresos.
Por cierto, que tenemos una última hora y es que la Casa Blanca, bueno, lo que está diciendo hasta ahora es que Donald Trump va a abordar esta misma tarde, allí en Estados Unidos, con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, la posible retirada de Estados Unidos de la Alianza Atlántica. Tienen una reunión las próximas horas en el despacho Oval y ese es el titular que nos está dejando hasta ahora la portavoz presidencial, que es Caroline Leavitt, que está compareciendo en rueda de prensa. Luego vamos a dar detalles, ¿verdad, Sandra?, de la posición ridícula y patética que está adoptando España. Pero antes de que demos detalles de eso, simplemente les traslado una reflexión. O sea, si Estados Unidos sale de la OTAN ha muerto, literalmente. O sea, el que mantiene la OTAN es Estados Unidos. El que tiene la capacidad nuclear dentro de la OTAN, la mayor, es Estados Unidos. El que tiene todo el despliegue de flota, de militares de infantería, etcétera, es Estados Unidos. Si se va Estados Unidos de la OTAN ha muerto y es nuestro paraguas. Estoy hablando ya de España, ¿eh? Es nuestro paraguas defensivo. Por lo tanto, si Estados Unidos materializa esa amenaza y se va de la OTAN, España se queda sin esa cobertura. Bien, y ahora vámonos a territorio europeo. ¿Qué hemos hecho con esa coalición de 30 países para intentar garantizar el control y la seguridad en el estrecho de Hormuz, que tiene otros países, pero está comandada principalmente por países europeos? Les hemos hecho una peineta, ¿vale? Por lo tanto, tampoco estamos en la alianza de los 30 países. Se lo resumo, que España, con esta posición que algunos alaban, en especial la gente del gobierno, dicen qué maravilloso es Sánchez, qué pedazo de líder. Así, pues como se marcha Estados Unidos nos quedamos sin la OTAN y sin la estructura naciente de 30 países. Vamos, que estamos más solos que la una. Respecto a la posición de España, tengo que decirte que ayer les contábamos que Sánchez se había vuelto a quedar fuera de esa reunión convocada por Reino Unido con más de 30 países para estudiar una operación que permitiera su reapertura, porque decía que no quería hablar ni del uso de la fuerza ni de nada que hiciera escalar la guerra, pero la noticia de esta tarde es que el presidente se ha adherido a ese acuerdo en el que las principales potencias europeas se comprometen a garantizar la navegación en Hormuz, mientras Bolaños presume de que somos un ejemplo para el mundo. Queremos que el mundo tenga paz, que el orden internacional se respete, que la ley del más fuerte no impere, que tengamos un mundo donde los ciudadanos puedan vivir en paz y en libertad, en democracias plenas como hoy es España, con una posición política internacional que es una posición que es un ejemplo para el mundo y que nos hace estar orgullosos de mantener esta posición. Bueno, pues dice que somos un ejemplo para el mundo, pero déjame que te cuente otra cosa, porque Pedro Sánchez acaba de colgar también un nuevo mensaje en sus redes sociales, en este caso en relación al Líbano. Dice que Netanyahu ha lanzado hoy su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva y que toca hablar claro. Dice que el Líbano debe formar parte del alto al fuego, que la comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional y que la Unión Europea debe suspender su acuerdo de asociación con Israel. Ya. Vamos, que seguimos tocando las narices para estar fuera de cualquier alianza defensiva. Y somos los mismos, hay que recordarlo, que rompimos la unanimidad dentro de los socios de la OTAN para elevar el gasto militar. Vamos, que nos podemos quedar fuera de la OTAN. Digo, porque si se sale Estados Unidos es que no hay OTAN. Nos podemos quedar porque nos estamos quedando ya fuera de una estructura naciente de otros países, defensiva. También le dijimos que no a facilitar el desarrollo de armamento nuclear a Francia en su momento y nos podemos quedar hasta fuera de nosotros mismos, porque si no estamos dispuestos a gastar, esto es lo que Félix Bolaños, que por cierto llevaba un tiempo callado, ¿no? Sí, pero hoy ha sido un gran protagonista algo, de la actualidad, puede ser. Yo, porque Peinado ya lo intentó imputar una vez y se lo paró la audiencia provincial, no sé, a lo mejor está temeroso de algo. El triministro, llevaba un tiempo callado. Hoy he hablado de muchos asuntos, también de corrupción, ahora te contaré. Ya. Aquí en España es verdad que hoy seguimos con la vista puesta en el Tribunal Supremo, donde hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, con el foco un día más en la contratación de las amigas del exministro en distintas empresas públicas. El último testimonio de esta tarde ha sido el de Ignacio Zaldívar, el que fuera subdirector de gestión administrativa de Adif, que ha corroborado algo que ya dijo ayer la jefa de Jessica en Traxatec, que la orden de la presidenta de Adif, de Pardo de Vera, era que si no trabajaba, pues hombre, que no trabajase, pero que se la dejase en paz. Porque anteriormente, durante los 2 años que estuvo Jessica en INECO, Isabel, la presidenta, me llamó para decirme que el ministro la había llamado porque INECO la estaba insistiendo, molestando. No sé los términos. Pues eso, que Pardo de Vera pedía que se la dejase en paz, que insisto, esto es algo que ya nos dijeron ayer, nos dijo la que era la jefa de Jessica en Traxatec. Hablaba temeroso este hombre, ¿eh? Sí, un poquito. Digo, porque claro, si se supone que Isabel Pardo de Vera ya ha salido, si se supone que Ábalos ya no tiene fuerza, si se supone que Koldo tampoco, ¿por qué o de dónde les viene el temor? ¿Qué pasa? ¿Que con Óscar Puente la cosa sigue igual o qué?
Pues no sabemos, pero es verdad que cuando empiezas a ver a los de arriba... jugando los puestos, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, en fin. Bueno, ahora bien, si ayer la gran protagonista de la tarde fue Jessica, hoy la estrella invitada ha sido la otra amiga, o lo que sea, de José Luis Ábalos, Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias, que fue enchufada en otra empresa pública, en este caso en Logirrael. A ella no le han preguntado si es prostituta, pero sí por su relación con Ábalos. Y ella lo que nos ha vendido es una relación un tanto platónica de alumna-profesor. A partir de ese meeting se inicia una relación de amistad con él. Sí, a partir de ese meeting iniciamos una relación de amistad y lo que hablamos sobre todo es temas de partido. Y la verdad que me ayudó mucho a culturizarme un poco en el tema de la política. Te ayudó a culturizarse. Pues si te tiene que culturizar Ábalos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por cierto, que la culturizó, le buscó un enchufe y le prestó dinero. Sí, sí, porque sí. le prestó entre 1.300 y 1.500 euros. Eso es. De todas formas, aquí la chicha es efectivamente esa, ¿no? Si lo enchufó o no lo enchufó, si iba a trabajar o no, y qué se hacía con nuestro dinero, con el dinero público. Bueno, pues el que fuera su jefe, el director gerente de Logirrael, José Ángel Méndez, ha corroborado que efectivamente Claudia Montes pasó un tiempo sin que fuera a trabajar y que cuando empezaron las quejas, empezaron los problemas. Qué casualidad. Entonces, a partir de ahí, yo inicio un proceso de expediente disciplinario porque se incumplía de forma grave lo que dice nuestro convenio, que alguien que se ausenta más de 8 días pues es una situación de falta muy grave y puede ser sancionada con despido. Y a partir de ahí, cuando ese proceso se va a iniciar, es cuando yo dejo de ser el director gerente y el nuevo director gerente toma otras decisiones. ¿Por qué le apartaron de su puesto? Bueno, pues él dice que a él nadie le dio ninguna explicación, pero claro, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Como se suele decir. Y más si tenemos en cuenta que este señor fue sustituido por Óscar Gómez, que hoy ha demostrado que fue y es mucho más comprensivo con Claudia Montes. ¿Por qué no iba a trabajar? No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. ¿Usted cree que un puesto de trabajo junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas en una planta baja para vender un producto de lujo es el adecuado? Pues es razonable pensar que no es el sitio adecuado, ¿no? Hombre, pobrecita, no iba a trabajar en cualquier sitio. Ella dice lo mismo, pero que no piensen mal los oyentes, Carlos, porque aunque no fuera a trabajar, ella hacía cosas de provecho con el dinero que le pagábamos todos. Se iba a la biblioteca. Cuando usted ha referido, le voy a hacer una pregunta, cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo? En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes. Claro, este hombre, Óscar Gómez, que era mucho más comprensivo con la enchufitis, luego tuvo premio, ¿no? Sí, luego fue nombrado director general de negocios y operaciones. Anda, o sea que mientras que enchufaba a determinada gente que le encargaban, se autoenchufaba. Claro, bueno, si es que al final esto en el Partido Socialista y su entorno siempre es así. Luego nos preguntamos que por qué están las vías como están, ¿no? Claro, o sea, asciende a este tipo de personas que están pendientes de los enchufes, de agradar. Hombre, pero que leían la biblioteca libros de trenes, Carlos, no seas tan duro con ella. ¿Nos vamos tú y yo? Sí, venga, pues, dejamos aquí colgados los micros y decimos, no, que es que estamos trabajando, nos vamos a la biblioteca a leer. Yo de verdad es que prefiero casi ni pensar cómo debían ser los libros. Si lo hiciera, esos. Claro, si lo hiciera cualquier otro trabajador... El tren es tu amigo. Hola, soy el tren. Yo tengo algunos de mis hijas, a lo mejor eran los que leía Claudia Montes, Teo no lo sé. viaja en tren. De esos tengo alguno. Bueno, ¿qué pasaría si esto hiciera cualquier trabajador? Pues ahí la cuestión, ¿no? Y eso nos lleva de nuevo al enchufe. Pero es que ella, Carlos, dice que es que no era consciente de que era una enchufada. Cuando le contrataron a usted en Logirrael, ¿agradeció a Coldo, a Ábalos, a los dos? No, porque realmente yo hasta el día de hoy que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa. Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho. Pobrecita. Hombre, teniendo en cuenta cómo era Ábalos, cualquier cosa sería asumible. Pero vamos, dicho eso, Dios bendito la estructura que tenemos. Yo simplemente una cuestión. En Libertad Digital publicamos en su momento un cruce de mails que los tiene la UCO, que están incorporados en este caso, que forman parte del sumario, donde uno de los directivos, una de las personas con un cargo potente, pero le decía al jefe máximo, a Misó Miranda, de Adif, imputado en este momento, evidentemente, y que además aparece con un papel muy relevante porque era una mano derechísima, o izquierdísima en este caso, de Isabel
Manuel Pardo de Vera. Y le trasladaba el siguiente dato y le decía, tenemos 785 efectivos sin cobertura presupuestaria. Les traduzco el término. Tenemos 785 enchufazos que no sé ni cómo pagarlos. Y le decía, esta situación es grave, ¿eh? Si no os importa me decís cómo actúo. Y actuaron. Actuaron en Adif. Cogieron al que delató la situación, al que alertó de ello y lo largaron. Fuera. En estos momentos ya no está en su cargo. Lo removieron, se ha tenido que ir. Maravilloso. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es la administración española. Lo digo porque luego cuando hablamos de, oye, ¿y a dónde van los 181.000 millonazos de euros que nos han saqueado adicionalmente en impuestos? ¿Cómo que a dónde van? Van a los 785 enchufados de un lado, a los 1.000 que habrá en otro. Claro, luego la a los izquierda nos 500 de vende otro. que van a sanidad y educación. Sí, y uno de esos. Pues ¿saben? eso. Y uno de esos, literalmente. Van a pagar el sillón porque hay que pagar a separatistas, a proetarras, a golpistas, a prófugos. Hay que pagar a todo el mundo, menos aquello para lo que los demás pagamos los impuestos. Eso nunca jamás se cubre, eso nunca jamás se paga. O alguien se cree cuando tú llenas una empresa, porque además, claro, lo que estamos viendo en estas testimoniales es que ya no solamente era que se metieran enchufados, sino que a cualquier persona que decidía alertar de lo que estaba ocurriendo, lo largaban. Molestarle. Claro, le largaban. resultado, la gente que valía, la gente que tenía cualificación, la gente que tenía respeto por la ley, ha sido removida de sus cargos. ¿Y quiénes se han quedado? Los inútiles, los enchufados y los que han tragado con la situación. Claro, luego pasa lo que pasa. En fin, luego estábamos también pendientes esta tarde de que declarase el chofer de Carmen Pano, que es la mujer que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz en bolsas, pero finalmente lo va a hacer mañana junto a la propia Pano. Sea como fuere, lo que está claro es que las sospechas de la financiación ilegal del Partido Socialista van a sobrevolar todo este primer juicio contra la trama. Ayer ya quedó claro con esa declaración de Joseba, del hermano de Koldo García, pero hoy Félix Bolaño niega la mayor. Todo lo que hemos conocido hasta la fecha, todo nos lleva a pensar que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del Partido Socialista. Son cuentas que están validadas, estudiadas, analizadas por el Tribunal de Cuentas, por auditorías internas, por auditorías externas, por la nueva Secretaría de Organización, que incluso están entregadas desde el año 2017 a la justicia. Y nada nos hace pensar que haya habido financiación irregular. Claro, es que para que algo les haga pensar que hay financiación irregular, para eso lo primero que hay que hacer es pensar. ¿No le hace pensar, señor Bolaños, usted que es ministro de Justicia, que tienen abierta una pieza sobre la financiación del Partido Socialista en la Audiencia Nacional? ¿No le hace pensar? ¿No le hace pensar que el auto de explicación y de apertura de esa pieza decía lo siguiente? Trasladada la información y la documentación por parte del Partido Socialista no encaja con la información que hemos recibido de la UCO. ¿Eso no le da que pensar, señor Félix Bolaños? Hasta para mentir hay que tener un poquito de estilo. O que a Leopoldo Puente, cuando tomó declaración a Mariano Moreno, le decía, pero bueno, ¿de verdad esto le parece normal? Se quedó totalmente sorprendido del nulo control que existía sobre ese dinero en efectivo, esos sobres que corrían por Ferraz como si nada. O sea, manejaban partidas en metálico que rondaban los 750.000 euros. Había partidas asignadas a organismos donde no aparecían personas. Secretaría de Organización o Secretaría General. ¿Cómo que Secretaría de Organización o Secretaría General? Habrá una persona detrás. ¿O es que el señor Secretaría de apellido General cobraba el dinero? Bueno, utilizaban unos servicios de remesas. O sea, como si fuera el Pony Express aquello. O sea, llegaban convoys con dinero, con billetes. Por cierto, los convoys de dinero que llegaban nunca jamás llegaron con billetes de más de 50 euros según la propia documentación del Partido Socialista. Y entonces las chistorras, ¿de dónde salían? Que eran billetes de 500. ¿Y las lechugas? ¿Y los soles? ¿De dónde salían? ¿De dónde salían? ¿Que era dinero que se criaba allí? ¿Dejaban 2 billetes de 50 y procreaban un billete de 100 o qué? Pero ¿qué historia nos están contando? O sea, ya no es que sea mentirnos a la cara, es que es tratarnos por imbéciles supinos, cuando los imbéciles estamos viendo que los tenían dentro. Desde luego. Bueno, nos vamos a la tertulia, pero déjenme que les dé 3 titulares más muy rápidos. El primero, hoy ha dimitido el presidente de Forestalia, Fernando Samper, pero bueno, no se hagan ilusiones porque la empresa queda en manos de su hijo, es decir, que todo queda en casa. Vamos, y que luego, está en escapatoria penal. Eso es. Y luego 2 cosas más de las que luego hablaremos en el programa que tienen que ver con 2 investigaciones que incomodan al gobierno. El primero, el accidente de Adamuz. Ayer les contábamos que el presidente de Adif se había reunido con las víctimas y les había dicho que, hombre, que es que no existía ningún sistema que pudiera alertar de esa rotura del carril que se había producido 22 horas antes. Bueno, pues hoy se ha desvelado un informe de la Guardia Civil que constata que efectivamente sí había un sistema, que sería mejor o sería peor, pero el problema es que estaba mal configurado, no estaba configurado, mejor dicho, para que saltara un aviso como el de la rotura que se produjo. Lo mismo se lo habían encargado configurar a Jessica,
o a Claudia Montes, o a los otros 785 enchufados. Claro, es que a lo mejor eso no aparece en los libros de trenes de la biblioteca. No nos olvidemos que Koldo, gracias a amarrarse a ese enganche del Partido Socialista, tuvo la siguiente proyección profesional estratosférica. De portero de vertedero a portero de prostíbulo. Y de portero de prostíbulo a asesor ministerial y dueño poco menos que de una trama entera, y de ahí saltó nada más y nada menos que a consejero de Renfe Mercancías. Claro. Es que en el momento en el que tenemos como consejero a un señor como Koldo, pues qué más se puede decir, ¿no? Y el último asunto del que también hablaremos luego tiene que ver con el apagón, porque hay nueva tanda de audios que dejan en evidencia una vez más a la presidenta de Red Eléctrica y al Ministerio de Transición Ecológica, audios en los que se demuestra que 3 meses antes ya se estaban alertando de los problemas. Claro, como esto es un suma y sigue, pues ya te adelanto que en Red Eléctrica están que trina. Qué chapuza de país nos están dejando. O sea, qué porquería. O sea, no funciona nada, nos saquean por todas partes. No sé, la gente de PP y Vox ya puede ir tomando nota. Lo digo para que en vez de dedicarse a pegarse entre ellos, cuando lleguen, se dediquen a pegarse con los otros. Esperemos. Básicamente, porque va a haber que barrerlo, por no decir borrarlo todo, y reiniciarlo todo.